el título de la ponencia, del debate, del coloquio que se va a hacer es un poco directo, ¿no? Es la España plurinacional se olvida del sur. Procura llamar la atención, pero creo que esa es la idea, llamar la atención sobre el sistema que tenemos en España en cuanto a sus políticas financieras, políticas nacionales, políticas integradoras, políticas que tienen un futuro, políticas que han tenido un pasado y precisamente políticas que supongo que algún día seremos capaces de llevar a algún término, en el sentido de que, bueno, la sociedad española tiene su aguante y hasta cuándo tendrá ese aguante la sociedad española para que sea así. Hoy tenemos con nosotros a tres personas que son afortunadamente quienes nos van a poder explicar muy bien tanto razones históricas como políticas como de futuro, esas desigualdades que se dan en España, esas desigualdades que parece mentira que después de casi 50 años de democracia, en lugar de parecer integrar, parecen disgregar más un país. Y estas personas son María Elvira Roca Barea, que es licenciada en Filología Clásica y Filología Hispánica, doctora, si me equivoco en algo me lo decís, por favor, doctora en Literatura Medieval, es colaboradora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Yo tengo el lado, en todo caso, un codazo si me equivoco. Hace mucho tiempo, ¿verdad? Vale, vale, sin problema. ¿Sigue siendo profesora de instituto? Estabas en Alaurín, ¿verdad? Yo termino. A mí lo que me gusta de Elvira es alguno de sus libros que ha publicado, porque Imperiofobia y Leyenda Negra ha sido realmente, o posiblemente la obra por la que más se conozca a María Elvira. Fracasología, España y sus élites, de 2019. Ingrata Patria, de 2025, y La bruja es el inquisidor, de 2023, que han sido los últimos, ¿no? Eso está actualizado. José Javier Olivas Osuna es profesor, es doctor en Gobierno y máster en Políticas Públicas por la escuela. Te voy a decir en español, si no te importa. Es que si no va a parecer un poco pedante. La Escuela de Ciencia Política y Económica de Londres. El Londres se me ha escapado. Es profesor de la UNED, ¿verdad? El Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, y dirige un grupo de investigación, GEDIP, grupo de estudios sobre democracia, instituciones y políticas públicas. Participas en ese grupo, ¿verdad? Como ha participado en la publicación del libro Populismo y Política Exterior en Europa y América, que ha dado solo para 438 páginas. Eso da para varios más. Y también, bueno, tiene bastante más obras y pertenece a varios grupos de investigación relacionados con este ámbito precisamente de la política internacional. Y por último tenemos por último, que está en medio, a Guillermo del Valle, que es abogado, se dedica al ejercicio libre de la abogacía, es penalista, especializado en jurisdicciones civil, laboral y penal, y turno de oficio. Colabora con diferentes medios de comunicación, El Mundo, El Confidencial, 413, El Español, y ha publicado en 2023 el libro La izquierda traicionada, razones contra la designación. Es director del grupo de ideas del Jacobino, que es el que organiza este acto y que da la bienvenida a todos los presentes por estar aquí para atender las cuestiones que se van a plantear y las intervenciones de quienes saben, de quienes están aquí para ayudarnos a entender un poco mejor, por ejemplo, cómo puede ser una nación verdaderamente próspera si sus políticas benefician siempre a los mismos territorios y cómo se explican esos beneficios o en qué clase de contrapartidas están basados. Así que a partir de ahora el micrófono lo reparto a vosotros y empezáis cuando queráis. Me alegro muchísimo de verte, Marco. La de batallas que hemos estado. Es que tenemos una trayectoria, como se dice ahora. Ahora lleva la jubilación por delante. Pero, en fin, desde los tiempos heroicos de Ciudadanos y UPyD, pues ya ha llovido muchísimo. Gracias, Guillermo, por invitarme.
Espero aportar algo y no estar aquí en calidad de jarrón chino. Quiero decir, por haber atravesado ese desierto que fue la creación de Ciudadanos y haber acompañado su auge y su declive. Y caballero, pues muy bienvenido. Espero que haya aparcado bien. Y no sé por dónde empezar, voy a ser muy breve porque estos señores tienen muchas cosas que decir. Me ha tocado, como era esperable, la parte histórica. La parte histórica que yo les puedo contar es que el problema de desigualdad territorial que España tiene no ha empezado hace 5 minutos, ni siquiera es del siglo XX. Es decir, esto hay que irse bastante más atrás y como no vamos a empezar en Atapuerca, pues vamos a empezar en un momento que todo el mundo reconoce que marca un antes y un después, que es la Constitución de Cádiz de 1812, ¿vale? La Constitución de Cádiz, que es el comienzo, digamos, titubeante, dificultoso, en parte por lo que vamos a decir ahora, de nuestra trayectoria constitucional. Se hacen las condiciones históricas que ustedes saben, muy, muy lamentables en cuanto a que el país está en este momento gobernado por los franceses. Todo esto lo sabemos. Ahora bien, ¿cómo es la Constitución de Cádiz o cómo es el proyecto de país que la Constitución de Cádiz trae consigo? Porque la Constitución de Cádiz nos importa aquí y en esto yo tengo que decir que lo digo, paréntesis, y luego lo olvido, pero no lo olviden. Esto que pasa en Cádiz, o sea, Cádiz siembra una semilla que es prácticamente la madre, la Eva de todas las constituciones, no solo las españolas que vienen después, sino también las americanas. Y este problema de desigualdad territorial y de tendencia a la balcanización lo tenemos nosotros y lo tienen en América igual. El desenfoque constante de mirar para adentro y no mirar la totalidad del conjunto en sus distintas manifestaciones ha hecho que el mapa se torne por completo incomprensible. Y yo lo voy a dejar incomprensible, cierro el paréntesis, pero échenle usted una pensada a esto, porque al primer proceso de balcanización de lo que había sido la gran monarquía hispánica, está siguiendo ahora un segundo proceso de balcanización, que es posible porque las declaraciones constitucionales de estados plurinacionales están sucediéndose en América una tras otra, en Bolivia, en Chile, etcétera, etcétera. O sea que de las 30 y tantas naciones, que hablan de 20 y tantas naciones, 21, es posible que en 10 o 15 años tengamos 30 y tantas, al ritmo que esto va, aquí y allí. Tenemos que acostumbrarnos a ampliar el foco de visión y darnos cuenta de que los fenómenos históricos que suceden en España pasan en América y pasan en América y pasan en España. Es decir, no tenemos un gobierno de la naturaleza que tenemos sin pasar por Venezuela, nos guste o no nos guste. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay que echarle un ojo a Venezuela y no pensar que esto es una mera casualidad. Así que no podemos tener sin un Perón en la Argentina, no comprendemos un Franco en España, sin un Castro no váyanse ustedes siempre a un lado y otro y se darán cuenta de que esto es un fenómeno especular. Y esto lo cierro y continúo con lo que estaba diciendo. La Constitución de Cádiz no plantea un régimen político en el que haya una desigualdad territorial. Es decir, todo el mundo, amparado por esa Constitución, está en una situación de igualdad territorial. Y lo asombroso es que esta Constitución de Cádiz es aceptada por todas las provincias, también las provincias del norte, que luego, ¿vale?, se levantarán o resultarán muy dificultosas de asimilar para este proyecto de régimen constitucional. Que este régimen constitucional, el que plantea la Constitución del 12, no se afianzara, se debe a muchas razones. Una de ellas, y de las más principales, creo que esto no funciona, es, por supuesto, Fernando VII y la monarquía. Ese es un factor que no hay que olvidar en ningún momento. Pero el hecho es que durante un par de décadas el problema foral deja de existir. Nunca aparece ante la opinión pública y no se discute en absoluto. ¿Cuándo lo vemos resurgir? Lo vemos resurgir cuando en la Primera Guerra Carlista en la que se discute o se pelea solamente que yo quiero que haya este rey o yo quiero que haya esta reina. Pero los fueros no están
en lo alto de la mesa. Esto aparece en el transcurso de la Primera Guerra y no lo vemos materializarse de una manera concreta hasta que en el abrazo de Vergara se firma la ley de confirmación de fueros y estamos en 1839, que es una recuperación del sistema foral que ya había sido superado, ¿vale?, en la primera de las constituciones que con vocación de instaurar un régimen de esta naturaleza parlamentario nace en España, con todas las limitaciones y dificultades que ya sabemos por el momento en que surgió. A partir de ese momento, y habiendo convertido los carlistas el asunto foral en una cuestión vital, es decir, del mero existir, se agarran a ella y convierten este asunto, insisto, en algo de la primera importancia. O sea, es fundamental cuando no lo había sido. El asunto es que yo creo que el rey tiene que ser Pepito por estas razones, o yo creo que la reina tiene que ser Pepita por estas otras. Pero el asunto foral no se estaba discutiendo. Se suponía que esto ya se había pasado por encima de ello. Se había superado este fenómeno, digamos, totalmente vinculado al antiguo régimen, porque vamos hacia una trayectoria constitucional, por lo tanto, hacia una superación de los regímenes forales, no solo en España, sino en toda Europa. Desde ese momento, que en el abrazo de Vergara, insisto, aparece la ley de confirmación de fueros del 39, nos encontramos con que el tema foral se transforma en un asunto fundamental que atraviesa todas las guerras carlistas. No les voy a contar a una detrás de otra, pero y cada vez más va adquiriendo importancia al punto de que para 1850 nosotros nos encontramos con que, hecho por el Estado, es decir, este mapa que yo les voy a enseñar, que ustedes van a ver, de José Torres Villegas, que sale de una obra de carácter oficial que se llama Cartografía Hispanocientífica, o sea, mapas españoles que representa bajo sus diferentes fases, que fue impreso por José María Alonso en 1852 y está en la Biblioteca Nacional. Fíjense si se ha interiorizado ya el asunto, que nos encontramos con que la España constitucional, la ven ustedes ahí, es llamada España uniforme, puramente constitucional. ¿La van leyendo? Venga. Arriba dice en azul, rodeadito de azul, España foral. Y luego, rodeado de verde, España incorporada o asimilada. Y como verán, esto tiene holgadamente un siglo y medio y nos plantea los interrogantes que hoy nos han reunido aquí. ¿Cómo hemos conseguido que esto perdure a lo largo de tanto tiempo en su mecanismo de destructividad? Pues es la pregunta que nos deberíamos hacer. ¿Cómo, en mi opinión, se instaura este régimen de desigualdad que consistió en tiempo de Cánovas en pacificar la sucesión de guerras que una tras otra se habían ido ocurriendo, con lo que se llamó el Concierto Vasco, que es de 1878, es decir, Cánovas. Estamos en el comienzo del régimen de la Restauración, ha conseguido pacificar el territorio, ha restaurado la monarquía después de varios delirios en los que hemos llegado a situaciones tan maravillosas. Vamos, yo creo que no sé por qué García Márquez no escribió una historia de cuando el cantón de Totana le declara la guerra al cantón de Cartagena. Este es un momento histórico realmente sublime en nuestra historia y no sé por qué no le dedicamos la atención debida. El hecho es que en el 78, Cánovas, que supuestamente, claro, había elaborado una constitución, era una constitución que, aunque solamente fuera para no desmentirse a sí misma, obsérvese que el pudor que tuvo Cánovas en este momento no lo tuvo los padres de la Constitución del 78. Ahora voy a explicar por qué. Anuló los fueros. ¿Vale? Cánovas anuló los fueros. Y luego les llamó concierto. 2 años después. Es decir, ha pactado, ¿vale?, con todos los cabecillas de los
distintos territorios en los que las guerras carlistas han estado dando murga, un sistema que consiste en vamos a aprobar una constitución que en primero va a ser muy aseadita, es una constitución muy aseadita y homologable. Y luego ya vendremos por detrás y haremos un apaño, y ese apaño se llama el Concierto Vasco. Si se entretienen ustedes en mirar la Fundación Sabino Arana, todos los años celebran el Concierto de Cánovas. Este año es el 147 y lo celebran con absoluto entusiasmo. Y hace muy bien, porque ellos consideran que al momento presente es realmente lo que ha estado en vigor. Y si ustedes se ponen a analizar el asunto con frialdad, se darán cuenta de que este es el momento en que se fija la Constitución de España y todo lo demás han sido bailes y fandangos. ¿Vale? Que es un régimen en el cual unos territorios, a cambio de no liarla, reciben una serie de beneficios en perjuicio de otros territorios que son sistemáticamente empobrecidos a favor de los primeros. Y esta ha sido la Constitución de España desde el momento en que Cánovas tiene por delante 40 años para afianzarla y la afianza. El ejemplo más evidente, Cánovas es de Málaga, no estoy descubriendo América, ¿no? Pero pueden ustedes verlo, por ejemplo, en cómo fueron destruidas los primeros altos hornos que el país tuvo, estuvieron en esta ciudad. Y es muy interesante ver cómo fue su historia, su evolución y cómo el polo industrial más grande de España posiblemente en su momento terminó siendo completamente desmantelado, ¿vale? Para compensar de esa sofocación, digámoslo así, pues Cánovas decidió hacerle a Málaga un ensanche estupendo que le incorporó todo lo que es ahora la Alameda y el puerto, ¿no? Pero antes se le había cargado los dos grandes altos hornos que Heredia había conseguido levantar aquí. Esta mañana que estaba leyendo un artículo, me encanta cómo ciertas cosas se instalan en la historiografía, e incluso económica, y perduran a lo largo del tiempo. ¿Que por qué no habían perdurado los altos hornos de la ciudad? Pues porque no había carbón en Málaga, claro, no en Vizcaya tampoco. ¿Vale? Para que lo hubiera, se creó el ferrocarril de vía estrecha, por el cual ustedes pueden todavía transitar, desde Asturias. Pero no se hizo el puerto que Heredia y los empresarios malagueños necesitaban un puerto grande, es decir, con un gran calado para los barcos grandes, porque no puedes traer carbón, digamos, canastillo a canastillo. Necesitas barcos muy grandes. Heredia hubiera podido competir perfectamente en esas condiciones, pero no se le hizo el puerto que necesitaba, pero sí se hizo el ferrocarril de vía estrecha. Es decir, que si vamos al carbón como causa eficiente, hombre, es evidente que carbón no había suficiente aquí, pero eso no era un gran problema. No lo había tampoco en otro sitio. Se resolvió con infraestructuras del Estado ese problema, no se resolvió con infraestructuras del Estado el que aquí había. No solo no se resolvió, sino que se fue a empeorarlo y no voy a contar más detalle. En fin, con mucho entusiasmo la Fundación Sabino Arana, mírenlo ustedes, que el buscador universal no nos deja mentir hoy día a nadie, celebra este año el 147 aniversario del Concierto de Cánovas, nacido en la calle Carretería, ahí detrás. El régimen de Cánovas tiene tiempo para afianzar el sistema, ¿vale? Porque cuando, digamos, finaliza en el año 23, ha tenido décadas para estar por delante. Con el interregno de la dictadura de Primo de Rivera, arranca la Segunda República y la Segunda República lo primero que hace es afianzar el sistema asimétrico, ¿vale? Y lo declara constitucional. Todavía había tenido un pudorcillo Cánovas y había entrado por la puerta de atrás. No, ya es a las claras, clavado en la Constitución. Hay dos Españas. Esas son las dos Españas que hay. Las otras son un mero disfraz. No, estas son las de verdad, la que realmente cuenta. Y la guerra la pierde la República, pero nos da lo mismo que nos da lo mismo, porque Franco hereda a la República y perpetúa hasta extremos realmente vergonzosos, bueno, no sé si lo de antes no lo era, no sé dónde me da más vergüenza, un régimen de desigualdad territorial que echó de las fronteras de Andalucía a millones de andaluces. No 3 o 4 o 5, no, millones de andaluces, ¿vale? Que fueron a trabajar fuera de sus pueblos y de sus comarcas. Yo los he conocido, muchos eran de mi pueblo,
Y esa era mi gente. Y no los olvido, ni los olvidaré jamás, ni a los regímenes políticos, ¿vale?, que los obligaron a tenerse que ir de su tierra. Pero llega la Constitución del 78, que lo iba a resolver todo, y resulta que no solamente hereda de Franco lo que hereda, sino que lo hereda, lo perpetúa. Como Franco había heredado el régimen asimétrico de la República, y la República había heredado el régimen asimétrico asentado por Cánovas. Y donde había tenido Cánovas, digamos, este pudorcillo democrático, un poco constitucionalista, de no colocarle a la Constitución un régimen foral ofensivo, pero no lo había tenido la República, no lo tiene tampoco ya la Constitución del 78, y nos encontramos con que Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, y don Alfonso Guerra lo dice a quien lo quiera escuchar, se empeña contra la opinión de todos, derecha española, no asocien ustedes, estamos hablando de una historia de un régimen asimétrico que en absoluto, ¿vale?, ha sido engendrado por la izquierda española. La izquierda española lo ha asumido, ha bailado con él, lo ha cogido, lo ha soltado. No, el problema es transversal y gravísimo. Y por lo tanto, cualquier intento de afrontarlo desde la derecha o desde la izquierda, echándole la culpa al otro, es falso. La ventaja que la izquierda tiene es que cuando lo hace por las bravas. Y la derecha cuando lo hace de tapadillo y además se envuelve en la bandera, con lo cual despista al personal tremendamente. La Constitución está herida de muerte desde el momento en que se aprueba la disposición adicional primera y desde el momento que acepta en su articulado la existencia otra vez de dos clases de territorios en España y crea ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Este sistema, creo que no estoy tampoco, y voy terminando, Descubriendo América, está sistemáticamente e inevitablemente condenado a unas crisis cíclicas que llevan al país a una catástrofe aproximadamente 2 veces por siglo. Estamos en el borde de una de ellas. La pregunta, a mi modo de ver, interesante aquí es ¿cómo somos tan torpes? ¿Cómo, sabiendo que algo no funciona, que sistemáticamente fracasa, que fracasa una y otra vez, repetimos el asunto y repetimos el invento? Tan difícil es comprender que es imposible afianzar un régimen democrático que parte de un concepto de desigualdad territorial que es inaceptable en un Estado de Derecho. ¿Es tan difícil esto de entender? Y la segunda pregunta ¿es tan difícil de entender que si quienes se ven perjudicados durante generaciones por este sistema, si ellos no se defienden, ¿quién lo va a hacer por ellos? ¿Quién va a venir a sacarte las castañas del fuego si tú no te las sacas? Pues esas dos preguntas las dejo en el aire y le paso el testigo a don Guillermo. Me toca a mí, bueno. ¿Se escucha? ¿Se oye bien? Sí, ¿no? ¿Me lo tengo que acercar? ¿Sí? Bueno. Yo lo primero, bueno, agradecer mucho la presentación a Elvira. Me da un poco de envidia porque siempre me ha gustado mucho la historia. Yo soy un politólogo y vengo a decir cosas aburridas. Y claro, sobre todo después de alguien que ya ha contado un poco los antecedentes del problema este que tenemos, pues, bueno, la parte que me queda a mí no sé si va a ser tan entretenida. Pero yo, cuando me invitaron al evento, y vi el título, me sorprendió un poco, porque yo me dedico sobre todo a estudiar populismo, ¿no? He estudiado mucho también el tema de Cataluña y el tema un poco de gobernanza, pero sobre todo ahora me dedico a analizar los populismos desde el punto de vista de las actitudes de los ciudadanos y también desde el punto de vista de los discursos, y de construir un poco los discursos y cómo se generan estas ideas de bloques, ¿no? Y una de las cosas que ya, cuando llegué, digo, bueno, no sé qué voy a decir, pero vi el título y digo, voy a desmontar el título. A ver, voy a cuestionar el título en sí. Entonces, la primera cosa que me viene a la cabeza un poco es decir, la España plurinacional, ¿no? Entonces, lo primero ya esto, a mí, desde mi punto de vista, de mi tipo de análisis que yo hago de estudios políticos, diría, pero bueno, si es que ¿qué es la España plurinacional? Yo creo que es un poco una impostura, ¿no? Porque en realidad es una construcción, es un grupo de personas, yo lo considero más bien como una red de intereses políticos y económicos,
que de alguna forma están intentando inducir una imagen, una percepción, un marco interpretativo de lo que es España o de lo que es una parte de España, ¿no? Porque en realidad, cuando la gente que... No, es que somos la España plurinacional. ¿Quiénes sois vosotros? ¿Sois una entidad autónoma, única, o sois personas que dicen que representan los intereses de gente que tiene unas ciertas sensibilidades? Pero en realidad, ahí dentro de ese grupo de la España plurinacional hay una diversidad ideológica y de opiniones tremenda. Entonces, es una de las primeras cosas ya que a mí me choca. O sea, que una construcción y que viene un poco a lo que voy a hablar ahora después, ¿no? Esto no es algo espontáneo, esto es una cosa que viene de una especie de batalla de ideas donde esta red de intereses está intentando conseguir ciertas políticas y ciertos privilegios, ¿no? O sea, aunque no exista como tal este ente España plurinacional, sí que existe un grupo de personas, intereses, partidos, élites intelectuales que verdaderamente están luchando por favorecer intereses de ciertas partes de España o de ciertos grupos de políticos o territoriales, ¿no? Entonces, la otra cosa es que, al decir también que se olvida del sur, en realidad esta España plurinacional no se olvida del sur, porque en realidad, al menos una parte importante de esta España plurinacional, que son los independentistas, están constantemente haciendo referencia al sur. El problema es que no lo hacen desde el punto de vista que a nosotros nos gustaría en el sur, ¿no? Que nos gustaría que se acordaran de nosotros para ver cómo estamos, si necesitamos un poco de ayuda, si nos pueden ayudar, si pueden aprender de nosotros. Pero en realidad, normalmente lo que se usa al sur es un poco para construir una especie de discurso binario, ¿no? Que en realidad se refleja mucho en el mapa que ha mostrado Elvira, ¿no? Un poco lo que muestra Elvira es que es un intento a nivel de la historia de generar una lógica de bloques o de una lógica simplificadora donde una realidad mucho más plural en realidad de lo que ellos pretenden, pues se simplifica en dos grupos que se intentan homogeneizar de una forma artificial y que no se corresponde ni a los intereses de los ciudadanos, ni tampoco desde un punto de vista histórico, ni geográfico, ni cultural, ni nada, ¿no? Entonces, pues ahí se usa mucho Andalucía pues para decir, la gente del sur, que son un poco aburridos, que están durmiendo la siesta, que se aprovechan de nuestra... aburridos no, esos chistecitos, sí, nos dicen esos chistecitos, pero que no aportan tanto al país, que simplemente se aprovechan. Entonces, que no son productivos, exactamente. La espada no productiva de la siesta, de los subsidios y todo esto. Y esto es algo que no solamente es culpa también de las personas que están de una forma activa generando o reificando una especie de marcos interpretativos que ellos quieren que sean lo más hegemónicos posible, lo más fuertes posible, sino, desgraciadamente, un poco también parte de los andaluces que históricamente pues, se ha aceptado más o menos un poco un discurso donde, nosotros vivimos aquí muy bien y muchas veces los estereotipos que se nos han lanzado los hemos aceptado, que no teníamos más remedio, pero también algunas veces lo hemos incluso ya performado. Nosotros nos hemos convertido hemos intentado de alguna forma pues no debatirlo, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas que yo quería hablar, porque ahora en un momentito he hablado también de la parte institucional, pero yo creo que es muy importante darse cuenta que aquí, históricamente, pero ahora en particular, lo podemos ver todo, existe una especie de batalla de ideas por imponer una serie de marcos interpretativos. Y esto, uno de los exponentes más claros en la historia reciente de España fue el Procés en Cataluña, ¿no? Y cómo estos grupos que hoy en día están un poco, que ahora se han reagrupado en torno a lo que se puede llamar el sanchismo, ¿no? Pero que incluye partidos regionalistas, nacionalistas, partidos de izquierda radical, pues han empezado a utilizar o a imponer un lenguaje que ya desde principio condiciona la forma de interpretar lo de la sociedad, de interpretar estos problemas, ¿vale? Entonces, el ejemplo de Cataluña es muy bueno porque también nos guía un poco donde parece que están intentando llevarnos ahora con otros temas relacionados pero diferentes, ¿no? Entonces, todo este movimiento en Cataluña nacionalista, lo primero que hizo fue luchar por el vocabulario, y eso lo hizo antes de empezar a querer declarar independencia y antes de poner en marcha el proceso, ¿no? Entonces, cuando se empezó a hablar ya del derecho a decidir,
se empezó a hablar de, bueno, del pueblo de Cataluña, se empezó a hablar del déficit fiscal, se empezó a hablar de muchos términos, de eufemismos y otro tipo de conceptos que de alguna forma, claro, ponían al ciudadano lo ponían en una situación un poco vulnerable de cara a argumentar o a afrontar o a confrontar este tipo de políticas, ¿no? Que en realidad lo que se pretendían era pues, romper con la igualdad de los ciudadanos en España, ¿no? Entonces, bueno, pues si uno en vez de decir el derecho de secesión se habla del derecho a decidir, ¿quién va a estar en contra del derecho a decidir? Pues bueno, suena muy bien, ¿no? Pues cuando se meten en la cárcel estas personas se dice son presos políticos. Presos políticos suena muy mal, ¿no? ¿O no? Estas personas, bueno, no son presos políticos tampoco. Entonces, existe una caja de herramientas que están usando estos grupos, no solo estos grupos, y que incluyen todo este tipo de figuras, de falacias argumentativas, y de las que tenemos que ser todos muy, muy conscientes. Porque yo creo que en parte también este debate ideacional de ideas explica por qué luego a nivel institucional o a nivel de dinámica de partidos nos vemos encerrados o constreñidos en una serie de decisiones muy limitadas que pueden explicar a lo mejor por qué acabamos tomando decisiones como colectivo que no tienen mucha lógica si se ven con perspectiva, ¿no? Es que a lo mejor esa perspectiva nos la estamos cerrando ya incluso con el lenguaje que estamos empezando nosotros a usar. Y bueno, esto en el debate de hoy, de día a día, de la política de hoy en día, la simplificación, ¿no? del tema, por ejemplo, del populismo, ¿no? De decir, existen bloques. Y entonces ya, no, pues tú, si ya te opones a nosotros, ya eres fachosfera o eres extrema derecha o, bueno, luego los ataques ya la argumentación, se evita la argumentación, ¿no? Uno empieza a debatir sobre, bueno, pero esta medida que estáis proponiendo en realidad discrimina a los ciudadanos en relación a los derechos, ¿no? Por ejemplo, de cuántas camas hospitalarias tienen a su disposición ciudadanos en una zona, de otra. Es que no se argumenta eso, porque en el momento que alguien dice eso, automáticamente se hacen ataques a la persona y se deslegitima a la persona, no el argumento. Entonces lo que intentan conseguir también es que en el momento que algún partido que a lo mejor tiene mala reputación o algún analista que tiene mala reputación, usan el que esta persona también está defendiendo un derecho para desacreditar el argumento, ¿no? Entonces, si un día una persona de Vox que tiene un argumento que consentido en un campo concreto, pues automáticamente, porque lo ha dicho alguien de Vox, eso ya automáticamente lo descalifica a gente de socialdemócrata, de izquierda, de centro-izquierda, que no tendría por qué estar en contra de este argumento, ¿no? Entonces, esta lógica también, que yo creo que ya empieza, que explica también mucho luego la parte institucional, es decir, bueno, aquí lo que se trata es de bandos y de amigos y enemigos, ¿no? Esto es típico del populismo. No se trata de adversarios políticos, se trata de amigos y enemigos. Y esto yo creo que, bueno, ahora iré a eso. Esto explica por qué dentro de la izquierda, en particular en España, hoy en día hemos llegado a postulados que no son nada de izquierda. Al menos desde el punto de vista de una izquierda de hace unas cuantas décadas, ¿no? Y yo creo que es algo preocupante porque en este debate yo creo que existe la discusión territorial, izquierda-derecha no tiene por qué estar fijada en una idea de distribución territorial, pero sí que es verdad que la izquierda, una de las prioridades ha sido el que haya una igualdad entre los ciudadanos, ¿no? Y eso es lo que yo creo que la parte del subtítulo de privilegio frente a igualdad sí que es muy, 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 muy relevante, ¿no? Entonces, bueno, ya viendo el tema esto tenemos que ser conscientes de esta desinformación o esta lucha para imponer marcos interpretativos, y eso yo creo que ya conecta un poco con la parte que yo quería hablar de las instituciones, ¿no? Yo creo que también las personas que estamos defendiendo de alguna forma que haya una igualdad efectiva entre los ciudadanos, o que una igualdad de oportunidades lo más posible al ideal, nos estamos enfrentando también a veces con un poco de fuego amigo. O de fuego amigo o de errores en la forma en que se defiende la igualdad, ¿no? Entonces, yo una de las cosas, bueno, aquí a lo mejor discrepamos con algunos de los otros ponentes aquí. Que espero que si no hay coloquio, ¿no? Yo me permito discrepar aquí sin problema. Entonces, muchas de las cosas uno de los argumentos que siempre se repite a náuseam es
No, es que los independentistas, los nacionalistas, tienen mucho poder por el sistema electoral. Bueno, eso, desde el punto de vista de la ciencia política, no es verdad. Es una mala interpretación, es un bulo. En realidad, los independentistas y los nacionalistas tienen aproximadamente un número de representantes en los parlamentos que equivale a lo que le correspondería en un sistema proporcional. No hay mucha diferencia. Los que verdaderamente se benefician del sistema de la ley D'Hondt, no tanto como se beneficiarían con otro sistema alternativo, como puede ser el británico, pero son los partidos grandes. En este caso son el PP y el PSOE. Entonces, es una de las cosas que, si queremos luchar contra los independentistas o nacionalistas, yo no creo que el mejor argumento sea ponernos a cuestionar el sistema electoral. Creo que hay otros argumentos mucho más de peso, queramos o no, nos guste el sistema electoral o no, donde podemos encontrar fallas mucho más evidentes, ¿vale? Bueno, eso es una de las cosas. Otro de los argumentos, bueno, yo he pensado en varios. Otro de los temas también es, yo aquí soy más optimista que Elvira, yo no pienso que tengamos un sistema ya que esté marcado y que nos aboque al fracaso. Yo creo que el sistema de la Constitución que tenemos es bastante flexible y, como cualquier herramienta o cualquier Constitución, depende un poco del uso que se haga, ¿no? La Constitución marca una serie de parámetros y es verdad que hay ciertos elementos que son cuestionables. A mí no hay parte de la Constitución que, bueno, todo lo que implica sobre todo desigualdades territoriales, que me parece que fue un poco un error, condicionado porque fueron decisiones complicadas de tomar en un momento donde hacía falta hacer concesiones para poder llegar a acuerdos de mínimo. Entonces, bueno, puede que no sea ideal, al menos de mi punto de vista, pero eso le ha dado cierta estabilidad también al país durante algunos años. Eso no significa que la Constitución tal como está ahora nos tenga que abocar sí o sí a una situación de quiebra o a las prácticas que estamos viendo hoy en día. Entonces, en gran parte la responsabilidad vuelve a ser también, yo creo, de los principales actores, de los partidos, de los grandes partidos que hay en España, el PP y el PSOE tradicionalmente, porque la Constitución se puede meter enmienda a la Constitución, se puede modificar. Cuando existen problemas de equilibrio a nivel de votaciones, de cosas, si estos partidos hubieran escapado de esta lógica que nos han intentado dictar de bloques, podrían haber llegado a acuerdos en ciertos temas más frecuentemente de lo que han llegado, ¿no? Se ha llegado a acuerdos en algunas veces en la historia reciente de España, pero no tanto, y cada vez menos. Entonces, yo creo que eso también es otra de las cosas. Si estos partidos nacionalistas son pivotales hoy en día y condicionan la gobernabilidad, es porque los dos grandes partidos han dejado que lo sean. No hay ninguna norma escrita que impida que un partido pueda dejar que pase una ley para evitar darle poder a un grupo que está intentando extraer privilegios o extraer beneficios para un grupo pequeño. Eso no existe ninguna necesidad. Igual que hoy en día vemos como algo inevitable la lógica de bloques, Vox, PP, el resto, eso es una construcción también, es una cosa que a base de usar un lenguaje ha condicionado la perspectiva del ciudadano. Y no solo del ciudadano, sino también, y creo que más grave es, de las élites y de los periodistas, ¿no? Existe una élite intelectual y periodistas que están ayudando a reificar o a convertir, a darle realidad a esta recreación o a este relato que se ha impuesto por una parte de España y que está condicionando las decisiones políticas, ¿vale? ¿Me queda un par de minutillos más o ya...? ¿Desde cuándo? Yo qué sé. Que no sé cuánto rato tengo. Yo me enrollo y... No sé cómo... Y bueno, entonces, es otro de los temas que tener en cuenta. Otro de los problemas, que yo creo que es un problema a nivel institucional también, es lo que está pasando a nivel de España, es el tener un sistema descentralizado no tiene por qué implicar que siempre haya privilegios de ciertas zonas. Existen modelos federales, como puede ser Estados Unidos, Alemania, Australia, Austria, son países que ha funcionado un sistema descentralizado. Entonces, yo creo que también de nuevo no podemos centrarnos en la binariedad de o bien tenemos lo que tenemos ahora o tenemos ya centralización absoluta. El ciudadano tiene que ser, y los políticos tienen que ser un poco más finos y darse cuenta que, bueno, que lo que tenemos ahora puede que no sea ideal, o por lo menos el uso que está haciendo no es bueno, y que seguramente tenemos que reformar cosas, pero la reforma, hay que tener cuidado que la reforma no se convierta en un ataque frontal
al sistema que tenemos. Porque, de hecho, eso es parte de lo que intentan muchos de los que son de los que pertenecen a estas redes, bueno, que se puede llamar a sí misma plurinacional, porque en realidad lo que ellos quieren es, de alguna forma, quebrar el Estado que tenemos. Y cualquier ataque a la totalidad o cualquier ataque que implique una reforma radical genera problemas, sobre todo en una situación como la que tenemos hoy en día. El abrir un melón de este tipo nos abocaría casi seguro a que no se llegase a ningún tipo de acuerdo y generaría más frustración, más polarización. Entonces no es sencillo tener una reforma constitutiva de nuevo y decir, bueno, ahora vamos a la Constitución y vamos a tener suerte, vamos a imponer lo que queremos. No, porque hoy en día la situación, las personas están mucho más polarizadas que estuvieron en la transición. Entonces sería más difícil todavía conseguir algo como lo que tenemos. Y bueno, entonces lo que decir, por ejemplo, cuando se habla de federalismo, evidentemente, cuando hablan de federalismo hoy en día, parte del PSOE o parte del sanchismo, en realidad no está hablando de federalismo, se está hablando de confederalismo o parte de él. O sea, un sistema federal necesita de la multilateralidad y eso es una de las cosas que son necesarias para asegurarnos de que haya igualdad entre los territorios y eso no existe. Hoy en día, una de las cosas más graves que tenemos en política y que se ha asimilado como normal es que el gobierno negocie concesiones en petit comité, en reservados y además es que se vanaglorie de ello. Dice, no, es que lo estamos haciendo con mucha discreción. O sea, lo estamos haciendo en secreto. Digo, pues esto es escandaloso que diga que lo está haciendo en discreción. Es que no se debe de negociar en discreción. Hombre, se pueden negociar ciertos flecos y ciertas cosas. Lo que no puedes tener unas negociaciones de unos presupuestos, unas negociaciones de un nuevo sistema competencial, de una nueva política fiscal, porque evidentemente, desde el punto de vista de la optimización, no puede ser bueno, ¿no? Cuando no se van a tener en cuenta los intereses de todos los ciudadanos por igual. Y esto se ha asimilado de la ciudadanía como que estos tratos bilaterales son normales. Y la ciudadanía no exige una mayor multilateralidad. Y a una persona le guste un sistema más centralizado o menos descentralizado, la multilateralidad debe existir, ¿no? Porque incluso tampoco creo que sea una solución tener un sistema puramente centralizado como teníamos en la época franquista, porque eso también genera frustraciones y ya estamos viendo cómo muchas veces las decisiones que se toman de lejos, desde Madrid o desde Barcelona, otros sitios, no miran por los intereses tampoco del ciudadano de la calle. Entonces, bueno. Y lo dejo aquí ahora porque si no, para luego tener más soltar una idea para que tener más para luego, si tenéis preguntas o algo, ya lo debatimos. Contábamos con intervenciones de esta extensión. Sí, ¿no? Bueno. Como no he dicho nada, no hay ¿Y la reprimido? Esto solo pone de manifiesto que el moderador no está haciendo su trabajo. O sea, es decir, esto es así. Por eso. Sobre todo porque te conoce y tiene miedo, ¿no? De lo que puede pasar. No. Ya estoy reformado, Marcos. No. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir. Muchísimas gracias, María Elvira. Muchísimas gracias, José Javier y Marcos, por supuesto, y a todos los presentes. Es un placer estar con vosotros y charlar y, sobre todo, abrir el turno de preguntas posteriormente y de reflexiones compartidas, ¿no? Que para eso hemos venido, ¿no? Algunas aportaciones que podría hacer yo, bastante en la línea, ¿no? de la magnífica contextualización histórica que nos ha aportado María Elvira, el enfoque más politológico de José Javier. Yo lo primero de todo querría decir que cuando hablamos de este asunto, que parece como algo, como el eterno retorno del jacobino de izquierda española, parece una suerte de obsesión en el diván del psicoanalista, ¿no? De hecho, muchas veces en redes sociales hay insultos, vituperios, parece que decir, ustedes no saben hablar de otra cosa, es decir, ustedes no saben de ninguna otra cosa. Bueno, cuando se habla de esto no se habla a modo de un debate cultural más, de una facción más de las políticas identitarias. Hablamos de esto porque nos entretiene, porque realmente no sabemos hablar de vivienda, de fiscalidad, de educación, de sanidad, de las cosas del comer, ¿no? Ya están estos pesados, plomizos, de nuevo hablando sobre lo mismo. Es que cuando hablamos de esto es para hablar de modelo productivo, de la reindustrialización pendiente, para hablar de vivienda, para hablar de sanidad, para hablar de educación, para hablar de fiscalidad. Es decir, no hay una distinción, o por lo menos esa es una distinción artificial completamente, ¿no? Entre cuestiones materiales y la organización territorial del Estado
Estado como si fuera completamente ajeno a todas las primeras, ¿no? Este es un primer error de enfoque absoluto, ¿no? Incluso cuando se habla de temas que parece que son los clivajes más de moda, ¿no? Hoy, ¿no? La seguridad, las cuestiones migratorias. Bueno, pues el enfoque a la cuestión migratoria, que desde luego es una cuestión acuciante, algunos lo quieren enfocar por la vía nativista, ¿no? Y parece que eso no tuviera nada que ver con el proyecto latente y no tan latente, bueno, más bien patente y explícito de tantos que vienen condicionando la política desde los últimos 50 años y mucho más atrás, como bien nos ha explicado María Elvira, de extranjerizar a millones de personas. Bueno, pues si hemos naturalizado como democrático, como aceptable, incluso como progresista el proyecto de extranjerizar a millones de conciudadanos, ¿a quién le puede sorprender que algunos planteen pues enfoques pues, de nuevo etnicistas, racistas, xenófobos para el magrebí, si se lo estaba planteando para con el extremeño, para con el andaluz? ¿No? Es decir, que el fundamento teórico ideológico de la señora Orriols se nos venda ahora como una novedad y como algo inédito, parece que está explorando una vía nunca recorrida, pues no es una vía nunca recorrida, es el perfeccionamiento cerril, en la vía cerril de algo más que asentado en la política española, ¿no? No sé si son los hijos, pero tal vez sean los nietos de los que llevan condicionando gobiernos, estoy de acuerdo, pues esto es un problema transversal a izquierda y derecha en España desde hace mucho tiempo. Con lo cual, esto es un tema, no sé si multidisciplinar, pero esto es un tema importante, relevante y que tiene muchísimas aristas, ¿no? Es un tema que a mí sí efectivamente me ha dado que pensar mucho, ¿no? Porque, claro, tener una España en permanente autocuestionamiento, pues es un lastre, ¿no? Es un lastre indudable cuando uno tiene que plantear qué política exterior quiere tener, qué planteamiento tiene de cara a la Unión Europea, para realizar una crítica, que creo que en España tampoco aparece de manera solvente, a determinados aspectos quizás disfuncionales de desintegración fiscal, presupuestaria de la Unión Europea, las disfuncionalidades que se ha podido generar en el euro entre los países del norte y los países del sur, con una competencia fiscal clara entre estados, ¿no? Podemos pensar en el caso de Países Bajos, en el caso de Irlanda, en tantos casos, ¿no? Llevamos tanto tiempo después del Acta Única, después de Maastricht, sin una unión fiscal y presupuestaria, sin una normalización fiscal. Seguimos hablando de un 15% en impuesto de sociedades, seguimos hablando de lo que ocurre con la tributación de las rentas del capital, en fin, con el IVA. ¿Cómo vamos a tener una posición coherente, sostenible, ¿no? De cara al exterior si en España tenemos un país desmadejado absolutamente, ¿no? Que se cuestiona constantemente a través de asimilaciones absolutamente espurias y de desconocimientos históricos? Parece que España aparece con Franco, que hay que decir que España es algo así. Muñoz Molina en otra época, más atinada creo que en su obra, hablaba de Francoland, ¿no? Y creo que es algo así, ¿no? Curiosamente, los que hablan tanto de Franco le hacen una concesión póstuma, que es a hacer un verdadero guiño, un verdadero homenaje al sanguinario dictador y aceptar algunas de las inercias ideológicas más cruentas y más espurias del franquismo, como eran no otra que la asimilación entre España y el régimen, ¿no? Todo aquel que se oponía al franquismo era la anti-España, ¿no? La conspiración judío-masónica, podía caber ahí desde los comunistas, la oposición democrática, grupos de extrema izquierda, todos eran la anti-España, es decir, había una asimilación perfecta, efectivamente, entre el régimen, entre la dictadura y España. Bueno, España obviamente no es eso, pero sí que se arrastran obviamente dinámicas que se han cristalizado y que parecen hoy muy difíciles de cuestionar, ¿no? Que en el año 2025 queramos enfrentar pues, inercias completamente institucionalizadas, constitucionalizadas, con la mayor parte de los actores políticos instalados de manera cronificada en el blindaje de esas inercias y de esos privilegios, pues no es, desde luego, tarea sencilla. Luego comentaré, José Javier, alguna de las cuestiones que has dicho, sobre cuál sería, desde mi humilde punto de vista, el mejor enfoque, ¿no? Si más gradualista, enfrentar esto, ¿no? Desde luego, la Constitución del 78 no es un texto sagrado, es decir, creo que es tan pueril y tan simplón hacer una geografía absolutamente cerrada de la Constitución del 78 como el adanismo podemita, ¿no? De plantear prácticamente una impugnación del régimen del 78, bueno, pues decir, como si el mundo empezara con ellos. Nadie hizo absolutamente nada, ¿no? Y además la injusticia de despreciar que la Constitución del 78 pues sí que hay un espíritu, por supuesto, rescatable, que es indudablemente pues, ese proceso de transición democrática y de cristalización, por otro lado, de la política de reconciliación nacional, que algo tenía que ver con la izquierda, ¿no? Con el Partido Comunista de España,
entre otros, pero bueno, efectivamente para el podemismo nada de esto existió. Pero a partir de ahí, ¿no? Yo tampoco creo que haya que hacer una geografía, ¿no? Es decir, que cualquier crítica razonada o razonable a la Constitución es poco menos que una traición o una deslealtad. No, para nada, ¿no? Un respeto. Cualquier posición respetuosa con un texto exige su lectura, por supuesto, pero por supuesto una lectura crítica, ¿no? Yo creo que el título octavo de la Constitución es un absoluto desastre. No tanto porque haya que bascular entre formulaciones o formas puras, ¿no? Vamos aquí a hacer una vindicación de un Estado integral, jacobino, totalmente centralizado frente al Estado federal, ¿cuál es mejor? Bueno, eso es un debate muy complejo, ¿no? Un debate constitucional que podemos tener, ¿no? Pero sí que creo que es un modelo híbrido, centrífugo, abierto, que a partir de su artículo 150.2 pues admite la delegación y la transferencia de una serie de competencias inmediatamente antes previstas para el Estado central, y eso ha generado enormes distorsiones, ¿no? Cuando todavía hoy muchos actores políticos en España plantean a España como un Estado hipercentralizado, carpetobetónico, no sé, fascista, no sé, es una cosa. España es uno de los estados más centralizados del mundo, es como decir, bueno, pues como si yo digo ahora mismo el agua no moja, ¿no? O no nos apetece tomarnos una cerveza luego, pues es un contrafáctico. O sea, el agua moja y nos apetece tomarnos una cerveza. España no tiene nada de Estado centralizado. O sea, para tener una conversación entre que no sea en el frenopático, tenemos que aceptar el principio de realidad, porque quizás el principio de realidad también es reaccionario, ¿no? Yo creo que la principal actitud revolucionaria es decir la verdad, ¿no? O sea, España es uno de los estados de un grado de centralización, además una descentralización curiosa, ¿no? Asimétrica, con ribetes confederales, pero uno de los estados más descentralizados del mundo, de configuración en el título octavo de la Constitución del 78 y con sus antecedentes, por supuesto. Esto tampoco empieza en la Constitución del 78, ni empieza en Franco, ni empieza mucho, mucho atrás, pero efectivamente se arrastra una serie de inercias de la España 2 velocidades, 3 velocidades, 4 velocidades, una España foral, la disposición adicional primera, coincido totalmente con Elvira, es que eso sí, la disposición adicional primera es absolutamente, yo es que no aspiro a una crítica tangencial, matizada, que la disposición adicional primera tritura el artículo 14, tritura la igualdad entre españoles, consagra una desigualdad territorial que es desigualdad material, social, económica, es una desigualdad en derechos, claro, sí. Entiendo que muchos actores políticos han intentado matizar esto y decir, bueno, es el cálculo del cupo, el concierto económico vasco y el convenio navarro son dos regímenes de tratamiento bilateral, de relación bilateral entre el País Vasco y Navarra y el Estado central, que consisten, entre otras razones, entre otras cosas, en la recaudación de impuestos por parte de estas comunidades autónomas y en el pago de un cupo, de una aportación, en el caso de Navarra, que está completamente sesgada. Por supuesto, está completamente sesgada y parte de un cálculo opaco que responde a un pacto político. Por supuesto, pero ya en sí el sistema es bilateral y por tanto ahí hay ya una mesa aparte en la que la multilateralidad salta por los aires porque no todos los actores son tratados por igual. Entonces ahí tenemos un problema muy importante. No solo es una cuestión del concierto económico del convenio navarro, de la disposición adicional primera, es una cuestión de que los diferentes gobiernos, sus sucesivos gobiernos en la democracia constitucional española, han ido poniendo la llave de la gobernabilidad de España en aquellos partidos que tienen un objetivo primordial, que es no garantizar esa gobernabilidad, sino bloquearla. Y es coherente con su proyecto político, que es la implosión de la nación común. Que no es otro que la implosión de la nación común. Que no son partidos, como se nos presenta ahora, echados al monte, que se han maleado, pero que sus orígenes eran pues, realmente casi prístinos y que ha sido en el desarrollo, con el correr de los años, que los buenos se han envalentonado y bueno, nos han vuelto un poco revoleras. No es así. Cuando uno tiene en el germen ideológico el racismo identitario más puro y duro, cuando uno considera que hay una serie de patrones culturales identitarios, donde anteayer decíamos raza, claro, ahora se diga raza es un poco complicado, ¿no? Con todo lo que hemos vivido en el siglo XX. Algunos lo decían, ¿eh? En el año 2008, 2009, claro, Junqueras y tantos otros, ¿no? Hablaban de proximidades. Escribí un artículo en 2008, porque me llama la atención. 2008 pues no es 1820, que ya 1820 hubiera sido grave, ¿no? Pero hablaba de proximidades genéticas. Pues son señores que, claro, emanan, las fuentes son las que son, la frenología, los cráneos, todas estas cosas raciales. Bueno, abiertamente racistas, claro. Esta gente no es raro que planteen la extranjerización de millones de personas porque no se cumple con un patrón identitario, una suerte de nativismo en el que los verdaderos catalanes, la pureza identitaria es la que determina la lengua, ¿no? Por ejemplo, la lengua hoy es el elemento de cribado, lengua propia, lengua impropia. Y hemos dado por bueno una serie de conceptos, ¿no? Que son abiertamente reaccionarios, incompatibles con una democracia constitucional, incompatibles con un Estado de Derecho, absolutamente incompatibles con el principio de igualdad. Esa es la España que tenemos hoy.
esta es la España que tenemos hoy. Algunos, claro, quieren abordar problemas sociales acuciantes como el tema de la vivienda con un Estado jibarizado, con un Estado central sin capacidad de armonizar absolutamente nada, con un Estado que dista mucho, por supuesto, de ser un Estado federal, desde luego un Estado federal simétrico y cooperativo. ¿Cómo? ¿Dónde está el principio de lealtad federal de las partes con el todo? Pues en ningún sitio. De hecho, el único principio que rige en España es el principio de deslealtad flagrante, de deslealtad absoluta, de deslealtad sistemática. ¿Dónde está la regla de prevalencia? En cualquier conflicto competencial en un Estado federal, pues como no puede ser de otra manera, el derecho del Estado federal va por encima del Estado, de las subunidades que lo conforman. Aquí, pues bueno, supuestamente el Tribunal Constitucional tiene unas competencias, pero bueno, aquí pasamos constantemente por encima de la Constitución, de las leyes, nos las saltamos a conveniencia para mantenerse en el poder, pues este gobierno que por supuesto ya es el sumum de la ausencia absoluta de escrúpulos, ¿no? Pero, por supuesto, la derecha española es responsable, es corresponsable de todo este dislate, pero indudablemente. No sé si es tan incoherente. No es por ser especialmente autocrítico con los míos o con los supuestamente míos o con los supuestamente nuestros, que ya no sabemos si son nuestros o de quién son realmente, ¿no? Pero sí que uno tiende a pensar, o tendería a pensar, hablábamos antes, María Elvira, de esta disociación entre Estado y mercado que me interesa mucho, ¿no? Me recomendabas una lectura interesante que me la tienes que luego recordar la recomendación para que me la compre y lea el libro, ¿no? Pero yo sí que creo que ha habido con el desarrollo del capitalismo en su versión globalizada, financiarizada, sobre todo, creo que ha habido un cierto desequilibrio, una cierta ruptura entre el añejo pacto capital-trabajo. No nos vamos a meter aquí porque, bueno, tampoco ni tengo la capacitación seguramente para adentrarme en un tema tan complejo, pero sí creo que ha habido una serie de dinámicas de desequilibrio entre el poder político y el poder económico a favor de este último. Y no significa esto que haya que hacer una impugnación, como se suele hacer, burda, pueril, dogmática, fundamentalista del mercado, ¿no? Eso también es un adanismo también de los podemitas y compañía, ¿no? Pero sí que hay un desequilibrio, ¿no? Muchas veces pues esas fuerzas económicas globalizadas, internacionalizadas, no han encontrado el contrapeso, pues muy difícil, desde luego, encontrarlo en elementos supranacionales, en instituciones políticas integradas y, bueno, obviamente no todos los estados-nación tienen la misma capacidad, ¿no? de hacer imponer su hegemonía, pero un estado periférico en lo productivo, como España, con un modelo productivo muy terciarizado, con problemas de salarios crónicos, con problemas socioeconómicos que no son menores, pues desde luego tiene grandes dificultades de que su voz se escuche o resuene, ¿no?, en el concierto internacional con fuerza. En ese sentido, uno no ha entendido nunca cómo buena parte de nuestra izquierda oficial, por no decir toda, se ha entregado con armas y bagajes a encontrar como progresista, chachi, guay, piruli, fantástico, el proyecto de impugnación, de dilución del poder político. Alguno piensa, o pensábamos, que el poder político democrático, que la fuerza de los estados, no de cualquier estado, no un leviatán autoritario sin más, ¿no? Pero sí de un estado, en fin, hablabas de Estado de Derecho, de un Estado social y democrático de derecho, con todos sus matices, con todas sus disfuncionalidades, algo podía aportar en términos productivos, en términos de regulación, en términos de redistribución de la riqueza. Todo eso con todos los matices de las dinámicas globales y de la impugnación neoliberal de este Estado o sus posibilidades de desarrollar esa política en un contexto fordista keynesiano que creo que ha sido superado. Pero eso es otro tema, ¿no? Bueno, pues no. Lo que nos plantea alguna izquierda es que la impugnación del Estado, la atomización del poder político, la sustitución del Estado por 17 nacioncitas ficticias, por una España plurinacional que efectivamente no existe, que es un título totalmente retórico, ¿no?, desde mi punto de vista, porque no existe, ¿no? Hay quien se arroga la representación de una serie de territorios, como si se pudiera hablar en nombre de una serie de tribus identitarias, de taifas, que parece que se dan la espalda unas a otras. Eso sí, España no existe, pero todas ellas existían, vamos, desde el Mesolítico, Paleolítico, estaban allí al inicio de los tiempos, son la causa de sí mismas. Y curiosamente, todo esto sería la culminación del proyecto transformador y superador del capitalismo y el que nos va a llevar al Edén. Y uno dice, pues no entiendo muy bien, ¿no? En un contexto en el que tenemos gigantes como Amazon, como Google, donde poner un impuesto de sociedades del 15% a nivel global es absolutamente imposible porque el capital se deslocaliza, porque las sociedades se deslocalizan, porque se marchan a los paraísos fiscales, pues entonces resulta que atomizar en España en 17 taifas que compitan fiscalmente a la baja, por supuesto, con
y cantones, efectivamente, el cantón de aquí y el cantón de allá, que es una reproducción, ya digo, es el eterno retorno. Esto sería la culminación de lo progresista. Bueno, uno lo puede asumir como hipótesis de trabajo. Vamos a... El frenopático. El frenopático, absolutamente. Y vamos a los hechos, ¿no? Y la evidencia es abrumadora. Vamos a que tenemos desplazados en España, ¿no? Tenemos conciudadanos, tenemos desplazados, expatriados. Tenemos ciudadanos de Málaga que van a Benidorm y literalmente no pueden comprar, ¿no? Hablando de cuestiones materiales, no pueden comprar un medicamento en la farmacia porque con la tarjeta sanitaria pública, habrá que defender la sanidad pública y la común, que es la misma cosa, pues usted no sabemos si ha tenido cáncer, ha tenido apendicitis, y esto pasa en España. Esto pasa en España, hablando de esta disociación, ¿no? Esto parece que no es las cosas del comer. Bueno, pues son las cosas del comer, esto pasa en España. Y tenemos la necesidad de políticas públicas y se promulga a bombo y platillo una ley de vivienda, ¿no? Yo considero que hay que intervenir en el mercado de la vivienda, que hay que intervenirlo bien, pero creo que hace falta vivienda pública indudablemente en España. Yo creo que esta visión también neoliberal de que en los mercados no se pueden intervenir es una cosa además metafísica. Claro que se interviene, otra cosa es que tiene que explicar usted cómo la interviene. Pero curiosamente se hace una ley de vivienda que la hace toda esta gente y oye, que no la podemos aplicar, porque las competencias las tienen las comunidades autónomas. Y claro, hay comunidades autónomas que son de otro signo y dicen, no, a mí no me cuente usted nada. Yo aquí, pues bueno, ahora parece que hay un diputado por ahí de Vox, que es por cierto diputado por esta provincia, que habla del pequeño Miami en Madrid. Y bueno, están teniendo una serie de explorando sendas sociales, ¿no? desde Vox, aunque ya no les escucho tanto hablar de la cuestión territorial. Será que tienen que entrar en gobiernos de las comunidades autónomas y se les ha olvidado. Pero bueno, yo creo que hay pastillas, ¿no? Contra la amnesia transitoria. Bueno, pues claro, uno va, por ejemplo, al tema fiscal, ¿no? Al tema fiscal. Y uno diría, bueno, pues una socialdemocracia clásica pues tendrá que defender pues una cierta redistribución basada en el impuesto de patrimonio, en el IRPF, en el impuesto de sucesiones y donaciones, con un mínimo exento. Pues oye, si se hereda una casa, pues no se pague, pero si se heredan pues 3 millones de euros, pues habrá que contribuir a algo, ¿no? Pues mira, todos esos impuestos también atomizados, también descentralizados, en una descentralización competitiva, en una descentralización confederal, han sido neutralizados, han sido eliminados. Es decir, que hay una incoherencia flagrante. Esa descentralización que se nos decía que era progresista, que era de justicia, que para ser demócrata había que defenderla de manera, es decir, que era como casi un cliché de defensa dogmática, que quien la pusiera en cuestión era un fascista. Otra vez operando los bloques. Pues no ha servido para los fines sociales elevados que se decía que iba a servir, sino muchas veces para cristalizar una España profundamente antisocial y profundamente desigualitaria, que es una España en la que efectivamente existe una dictadura absoluta, que es la dictadura del código postal, que es una dictadura, por cierto, también de clase, porque uno, dependiendo de dónde nazca, pues tiene unos derechos y tiene otros, tiene unas oportunidades y tiene otras, y todo eso se suma al origen social, económico, familiar, indudablemente. De tal manera que lo tenemos también en las grandes ciudades. En Madrid hay diferencias de esperanza de vida según el barrio, el municipio donde uno viva. Que esto nos tendría que hacer reflexionar también en pleno 2025, que veamos como algo natural que haya diferencias de esperanza de vida en un país que tiene el tamaño que tiene, pero que tampoco se nos presenta, bueno, es que España es tan distinta, ¿no? Otra gran majadería, ¿no? Es que España muy no sé, tampoco la cruzan los Andes, ¿no? Es decir, España, pero tampoco es un país imposible de abordar, ¿no? Para que tengamos una educación, una sanidad, una dependencia, una fiscalidad comunes, una seguridad comunes, para que el Estado aparezca en todos los sitios, ¿no? En todo el territorio nacional, para que no haya estructuras de Estado en determinadas comunidades autónomas donde en paralelo desaparece el Estado y donde con toda esa retórica inflamada identitaria se construyen identidades artificiales con ingentes cantidades de dinero público y privado, mientras que se borra la identidad de lo que la gente realmente es, ¿no? Tus convecinos, ¿no? Como decía María Elvira, o a tanta gente a la que se le ha tratado de meter de manera casi totalitaria por el embudo identitario para que dejara de ser quien era, ¿no? Y para que fuera quien querían algunas oligarquías, y lo digo claro, catalanas y vascas, que han utilizado esa fuerza de trabajo extremeña, andaluza, castellana, para explotarla y conculcar salvajemente sus derechos durante la dictadura y también, lamentablemente, durante la democracia. Bueno, pues esa es la España que nos está quedando. Quien tenga un sueño húmedo anarcocapitalista, lo Milei, y quiera algo así como el capitalismo de la fragmentación, en el que los estados van cayendo en pos de pequeñas islas irrelevantes en términos soberanos, quien quiera, bueno, hay quien lo quiere,
Es decir, yo recuerdo cuando salió Izquierda Española, uno de los artículos que a mí más me gustó, porque digo, coño, es uno de los únicos que se han debido enterar de qué va esto, fue el de Juan Ramón Rayo, en El Confidencial. Juan Ramón Rayo dijo, esta gente es una izquierda coherente, es una izquierda más peligrosa que las sedicentes izquierdas, porque esta es la izquierda que defiende un Estado fuerte, un Estado que efectivamente... las izquierdas con las que estoy cómodo yo, como ultraliberal, es una izquierda confederal, es una izquierda cantonalista, que bueno, pues sí, será sectaria, será dogmática, será todo lo que queráis, pero bueno, pues, en última instancia defiende el folclore identitario, pero el Estado y la nación común disolviéndose como un azucarillo en un vaso de agua. Yo, por ir acabando, José Javier, entiendo, ¿no? que claro, hay que encontrar grandes consensos, ¿no? Y porque un país no se puede gobernar tampoco desde la marginalidad. Yo, desde luego, una reforma profunda y radical. Yo soy contrario, lo digo abiertamente, no soy de Vox, o tal vez sí, ya me habré vuelto también fascista, ¿no? Y fachosférico. Yo soy contrario al Estado de las autonomías, abiertamente. Es decir, yo soy contrario al Estado de las autonomías, pero eso no significa que crea que hay un modelo perfecto escondido bajo llave, ¿no? Y que vamos a abrir el cajón y, bueno, todos los problemas por ósmosis se van a solucionar. No, creo que el modelo de descentralización asimétrica, casi confederal, en el que ha devenido España es un modelo fallido y profundamente disfuncional. Y lo creo desde hace mucho tiempo, y creo que hay una evidencia empírica que lo refrenda, ¿no? Muy recientemente, ¿no? Pandemia, nevada de Filomena, Dana, incendios. Un modelo que sirve para la elusión de responsabilidades entre administraciones, para echarse las culpas y los muertos de un partido a otro, de una administración a otra, y que sirve, bueno, aquella famosa frase, ¿no? Célebre frase del presidente, ¿no? Que si quieren ayuda, que lo pidan. Pues yo creo que eso es la enmienda a la totalidad de lo que yo creo que tiene que ser una nación común democrática, ¿no? Que es una unidad de decisión conjunta, una unidad de justicia, una unidad de redistribución. Creo que eso es la enmienda a la totalidad a lo que yo creo que tendría que ser España, ¿no? Entonces creo que viene bien que desde algún ámbito del espacio ideológico, ¿no? Y rompiendo esa dinámica sectaria de bloques, porque si un señor, pues que sea, yo que sé, que sea maoísta o que sea fascista, dice que 2 más 2 son 4, pues habrá que darle la razón, no porque sea ese señor disparatado en lo demás, vamos a negar la evidencia, ¿no? Sí, 2 más 2, hasta donde sabemos el conocimiento disponible, pues son 4, ¿no? Entonces yo creo que sí que conviene que se escuchen al menos voces, o por lo menos que se abra un espacio, sin tampoco hacer vindicaciones de modelos perfectos. Claro. De hecho, la palabra federal, no la palabra centralista, la palabra jacobina, no se ha convertido en un sortilegio que todo lo puede, que todo lo soluciona. La palabra federal, creo que en buena medida sí, mal explicada, porque la palabra federal, monopolizada principalmente por el Partido Socialista, se ha convertido en un verdadero sortilegio. Cuando algunos defienden la palabra federal en términos claramente asimétricos, en términos claramente diferenciales, en términos de blindaje de las regiones más ricas. Algunos están hablando del principio de ordinariedad, que como perfectamente han explicado Fernández Villaverde en el libro escrito con De la Torre, en su versión fuerte es pues algo así como decir que Amancio Ortega pues no va a redistribuir porque, bueno, es decir, que después de pagar los impuestos tiene que quedar en la misma posición que antes de pagarlos. Y dice, bueno, mire, pues la redistribución es todo lo contrario. Es decir, usted contribuye porque, pues, entre otras cosas, porque vivimos en comunidad y que queremos en una sociedad medianamente civilizada, y usted contribuye conforme a su capacidad económica. Si esto lo enmendamos, hacemos una enmienda a la totalidad y decimos, ¿no? La región rica, pues en tanto que se queda lo que es, lo que decía Montilla, ¿no? El problema catalán se solucionaría si el dinero de los catalanes se queda en Cataluña. Y eso es una gran frase, porque eso retrata el estado de mendicidad intelectual y moral en el que se encuentra buena parte de nuestra izquierda oficial hegemónica, y no solo, ¿no? Pero yo de la derecha foralista no espero mucho, de la derecha autonomista del Partido Popular no espero mucho, y tampoco de aquellos que han aparecido, creo que para retratar la caricatura que algunos soñaban que apareciera, ¿no? Porque yo creo que todo esto hay que defenderlo en términos, si puede ser, racionales, y no para hacer una vindicación, golpes de pecho identitarios y terminar, ¿no? Como me ha pasado en algún debate con alguna gente de Vox, terminar envidiando y anhelando prácticamente que
que Silvia Orriols se convierta, se erija. Si la demarcación no fuera Cataluña y fuera España, pues bueno, sería la política soñada. Pues hombre, algunos que nos hemos opuesto a todos los desvaríos etnoidentitarios, no lo hacemos para terminar arrodillándonos ante Silvia Orriols, que es una racista de manual, ¿no? Empedernida y sin ningún tipo de filtro. Yo creo que al menos este debate se produzca, aunque tengo unas esperanzas modestas, y después de la experiencia electoral, pues aún más modestas y aún más moderadas por el principio de realidad, que ya digo que es revolucionario, pero bueno, que encontremos espacios de debate con gente tan magnífica como vosotros, de la que aprendemos tanto, pues yo creo que es al menos un cierto oasis en una conversación pública que os confieso que cada vez me parece más deprimente. Gracias. Espero no haber sido tanto. Y abrimos, si queréis, las preguntas. Sí, no me he pasado mucho de tiempo. Sabíamos que ibas a ser breve. A ver, supongo que tenéis preguntas que hacer y se las vamos a trasladar. Yo voy a empezar con una, simplemente, y me gustaría, eso sí, para dejar que todo quien quiera preguntar pueda hacerlo. Ahora sí os pido brevedad. En la primera parte yo creo que cada uno ha querido decir lo que ha querido decir sin límite de tiempo, porque creo que además es lo más importante. Porque poner límite de tiempo a la primera intervención y única iba a ser un poco complicado. Había una pregunta que estaba planteada como objeto de debate y es ¿hasta cuándo? Yo la voy a reformular. La voy a reformular de la siguiente manera. Tú antes has citado, y perdón por la manera de decirlo, a la bicha, porque mañana se cumple el 50 aniversario del acontecimiento que nos lleva a esta situación en los últimos 50 años, ¿no? La cuestión que os planteo es si somos un país después de 50 años más tolerante, si somos un país después de 50 años que asumimos mejor concepto democrático y por lo tanto tenemos más capacidad para solucionar de aquí a futuro los problemas que habéis planteado los tres, de cada uno desde vuestro punto de vista. Si con una sociedad que ve con pesimismo el hecho de que sus hijos van a vivir peor que lo que viven ahora mismo los padres, una encuesta esta semana ha expuesto abiertamente que los jóvenes en la actualidad tienen más tendencia a querer un gobierno totalitario en lugar de un gobierno más democrático. Vimos una sociedad que hace 50 años no se planteaba asuntos como ser antivacunas o ser terraplanistas. ¿Tenemos solución? Elvira. A mí me estabas planteando... A los tres. No, entonces no terminamos de hablar cuando está tú. No, bueno. Luego, si no, no. Pero esta pregunta es complicada. A ver, es que has planteado una increíble cantidad de cosas. Es decir, a ver, es una evidencia empírica, 2 y 2 son 4, que nuestros hijos tienen unas expectativas económicas mucho peores que las que hemos tenido nosotros. Es también una evidencia empírica que hay una parte grande de nuestra edad atrás que cada vez tienen menos confianza en la democracia. Pero eso es a nivel planetario, quiero decir, esto es a nivel mundial. Las democracias occidentales, pero es que esto es que nos lleva a un terreno de juego completamente diferente. Las democracias occidentales están haciendo aguas por todas partes. Y en unos casos, cada uno en su versión folclórica nacional. La nuestra es la tendencia digamos, al delirio regionalista identitario y en sus distintas versiones, que tiene su gracia también, no digo que no la tenga, pero esa es la nuestra. Pero la francesa es la suya y la otra es la suya. Es decir, el denominador común es que todas las democracias occidentales están haciendo aguas, unas por su lado y otras por el suyo. Porque el buque insignia, que son los Estados Unidos de América, está haciendo aguas. Por lo tanto, la primera es: cae el régimen soviético y lo que se suponía que era territorio conquistado para siempre
para la sociedad del bienestar y la democracia, resulta que no, que ni estaba conquistado, ni era para siempre, ni nada. Y viene el primer coletazo. El primer coletazo es que la izquierda, ¿vale?, que se había sostenido siempre, quieras o no, con esa en lontananza tierra prometida que era el régimen soviético, ¿vale?, pierde el norte por completo y se transforma en una especie de jardín que decide gestionarle la vida sexual a la gente, dejándose atrás lo que era, si algo era, la izquierda en este mundo, que era una idea del Estado y una idea del mundo del trabajo y de las condiciones de justicia que tienen que regir esas relaciones de trabajo. Si algo era la izquierda, era esto. Lo que ahora llamamos izquierda, pues yo no sé lo que es. Yo estoy con Ovejero, apartad las manos de aquí. O sea, ¿qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis aquí cuando no tenéis una idea de Estado? ¿Y qué hacéis aquí cuando no tenéis una idea de cómo hay que gobernar las relaciones laborales? ¿Y qué hacéis aquí cuando no tenéis una idea de cómo hay que organizar un sistema de tributación para que sea justo en esa sociedad? Entonces, yo es que no sé ni lo que son. Llamarlo de izquierda me ofende, pero ya es que, bueno, pues vamos al frenopático. Pues ya está. A eso, claro, llamando a eso izquierda, no me extraña nada, ¿vale?, la deserción masiva que se ha producido hacia los territorios de la fe, al frenopático. Es decir, a la mayor parte de la gente lo que le ha quedado es la pegatina. ¿A dónde voy? Donde hay un cartel que diga izquierda. ¿Que lo que hay son tomates? Bien, pero dice izquierda. ¿Que lo que hay son pimientos? Bien, pero dice izquierda. ¿Que lo que hay son berenjena? Bien, pero dice izquierda. Es decir, ni puñetera idea de aquello de lo que estamos hablando. Y por lo tanto, claro, hemos ido al eslogan y a la reducción absoluta, y yendo al territorio del eslogan, pues se abandona por completo todo análisis racional, no se va nada más que a la descalificación personal y resulta imposible que haya mínimo espacio público para eso que en democracia se llama un debate civilizado. Que a lo mejor lo que pasa, que lo planteo como problema, que yo solución no tengo, que lo que tengo es el problema. A lo mejor lo que está pasando es que el tiempo de la democracia se ha acabado. Es posible que lo que llamamos una democracia haya sido un suceso histórico que ha tenido una vida, ¿vale?, que ha estado relacionada con dos acontecimientos importantes, uno económico, otro político, que es la revolución industrial y el nacimiento e implantación del Estado-Nación a través de los regímenes constitucionales. Es posible, digamos, que lo que esté ahora mismo yéndose al garete no sea solo la democracia, sino el Estado-Nación como tal organización política, punto primero, que no es pequeño, y que, claro está, va a arrastrar en su caída a la democracia. Aparecerán otras formas de organización, pero también si 2 y 2 son 4 y no... La mayor parte de la historia humana sobre el planeta es una historia no democrática. Por lo tanto, hay que afrontar la idea, aun cuando nos cueste, a nuestra generación que tanto y el anterior, que tanto soñó con la democracia, que era la panacea y que ya lo era todo, que nos estemos enfrentando al surgimiento de regímenes políticos en los cuales la democracia ya no va a tener prácticamente ninguna presencia. Puede que sobreviva la palabra puede sobrevivir, de la misma manera que ha sobrevivido la palabra monarquía, o ha sobrevivido incluso la figura del rey, después de la caída, o sea, después del final del antiguo régimen, cuando ya ser rey no significa prácticamente nada, ni monarquía significa prácticamente nada. Es posible que los nuevos estados que surjan también se llamen democráticos y la democracia quede reducida a una pantomima que sea meramente teatral, como sucede con las monarquías, y no signifique absolutamente nada. Esto es una realidad a la que hay que echarle un rato de faena y de pensamiento. Pero ahí no estamos en una situación diferente. No, la variedad folclórica nuestra particular, y no solo española, es la tendencia del mundo hispano, panhispánico entero, no sé cómo llamarlo, hispano-español. Tenemos un problema con las palabras horroroso. Pero, en fin, de todo el mundo que no es chico, que se expresa en español, a la balcanización política. Y el intento de comprender el origen de este problema nos despista extraordinariamente porque tendemos, primero, por un hábito inveterado, a irnos a la endogamia, a irnos a la autarquía, y como lo miramos para adentro y no lo miramos hacia afuera, que es como hay que mirarlo para intentar entenderlo, no le encontramos nunca solución. Entonces, de los problemas que tú planteas, yo he planteado 7 más, y ya está. Dinámica.
Y además es el reto que nos ha planteado el moderador, es ser breves ante la semejante densidad de pregunta de orden filosófico. Bueno, de hecho, esto José Javier nos lo puede explicar más, ¿no? Pero dentro de la ciencia política hay algunas propuestas ya que plantean alternativas a la propia democracia liberal. Bueno, lo que sí que creo es que los sistemas democráticos tienen puntos de fuga, lo cual no significa que tengamos que bascular hacia ningún tipo de impugnación, ¿no?, general de los mismos, ¿no? Pero, de nuevo, la dinámica de la derecha, lo que se ha dado a llamar derecha radical identitaria, ¿no? Como dices, María Elvira, tenemos un problema con las palabras. Tampoco nos ponemos de acuerdo en cómo llamar a todos estos serie de movimientos, fenómenos que son híbridos, que tampoco son uniformes, ¿no? Porque si tenemos que encontrar una serie de características comunes y pétreas entre Orbán, el Rassemblement Nacional, Trump, la Liga Norte, la Liga ahora, pues complicado, ¿no? Pero desde luego tenemos una izquierda desnortada. Estoy de acuerdo, desde que pierde la referencia de su plataforma de operaciones hacia un proyecto de transformación colectiva, que era por definición universalista, que era el Estado-Nación. Es verdad que no lo pierde deliberadamente, creo, únicamente a partir de la caída de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, posteriormente la caída de la Unión Soviética, sino que hay una serie de dinámicas complejas, entre otras la internacionalización de las fuerzas productivas, el estadio de globalización en parte neoliberal, a partir de la crisis del petróleo en los años 70-80. En fin, hay una parte de la izquierda que deja de tener un proyecto, ¿no? Es decir, hoy lo vemos en representantes de la izquierda, que la izquierda se ha convertido como una especie de etiqueta, de identidad, de folclore afectivo, ¿no? Incluso en las formas, no solo en el fondo, ¿no? Cuando uno escucha hablar a la ministra de Trabajo, pues hay una especie de una fusión entre una guardería perpetua y una escuela de coach en el que el coworking, el co-living, pues pueden ser progresistas y llevan una bandera de arcoíris, ¿no? O sea, algo así, aunque detrás del coworking y el co-living se puedan esconder, por mucho que las invoquemos en inglés, pues fórmulas de explotación absolutamente abruptas en el que el pacto... Claro, no tener una casa en toda tu vida, ¿no? Ese es el problema. Entonces, no me extraña tampoco que, por otro lado, ¿no?, que en el que la performatividad identitaria y hueca no es privativa tampoco de la izquierda, ¿no? Del otro lado, pues a algunos se le ha ocurrido pues que igual el señor Ortega Smith no entra tanto por el ojo y hay que salir del patrón abrupto estético y hay que presentar a un señor que se pone dos piercings o dos pendientes, que no es nada tonto y que nos dice que, ojo, que hay una derecha del dinero y que frente a la izquierda progre y a la derecha del dinero está la derecha patriótica y social, que va a, no sé, tampoco sabemos bien, que va a defender la vivienda protegida, como en la época de los toldos verdes, que uno podría preguntarse muchas cosas, ¿no? Porque hay muchos impuestos a la compra de vivienda. Bueno, estoy de acuerdo, pero del impuesto de sucesiones, por ejemplo, no dicen absolutamente nada, ¿no? Y el impuesto de sucesiones igual tiene algo que ver con la tiranía del origen, pero bueno, claro, esto es políticamente incorrectísimo, ¿no? ¿Quién va a defender el impuesto de sucesiones? ¿Y quién va a defender que quien hereda un patrimonio de 5 millones de euros, pues tiene una posición que igual condiciona su vida absolutamente, que le determina que la mayor parte de la riqueza pues es hereditaria, que eso igual desde un punto de vista liberal, ya no socialista, pues casa mal con la igualdad de oportunidades. Pero claro, no, eso la derecha social patriótica que se pone dos pendientes y que habla del Madrid y del Miami, pues del impuesto de sucesiones no habla. Habla del ITP, que está muy bien hablar del ITP, ¿no? Y que yo soy partidario de armonizarlo también a la baja, seguramente, el ITP. Pero porque tiene efectos regresivos. Pero bueno, esto ya es muy complejo, ¿no? Y hay que salir del marco racional, que es aburrido. No sé si los politólogos sois aburridos, pero la política racional también es aburrida y además es perdedora. Ahí está nuestro resultado, ¿no? Es perdedora. Además no la financia nadie, porque la hay que financiar otra cosa, ¿no? Una cosa en la que pues, pueda salir el señor de los pendientes a hablar contra porque esto es muy importante. Si uno lleva pendientes, si uno lleva chaquetas, es que tú llevas gafas, no sé, me parece una chorrada. Llevas corbata, ¿qué pasa? Si uno lleva corbata, ¿está a favor del impuesto de sucesiones o en contra del impuesto de patrimonio? ¿Estás a favor de los salarios de tramitación? No, pero que tú pareces un pijo, no sé, parecen boludeces. Pues es la política actual. Eso es, sería lo cambiaríamos. Entonces, he añadido a los 15 problemas iniciales que has señalado y a los 25 de María Elvira otros 32. Y le paso a sigue añadiendo problemas más fácil. Yo solo me he hecho una pregunta. Lo que pasa es que la he intentado contextualizar y me ha salido fatal. Tú sigue que te va a votar mucha gente. Yo estoy muy de acuerdo con lo que has estado diciendo y ya una cosa curiosa.
lo que estoy diciendo, precisamente esto de que se está olvidando la ideología y que estamos ya centrándonos en la etiqueta, el hecho que ha salido esta semana, ¿no? Que Silvia Orriols militó en la Juventud de Esquerra Republicana. Entonces, y yo la semana pasada estuve en Barcelona. Claro. Al fenopático de cabeza. Claro, yo estuve presentando en Barcelona, de hecho, estaba hablando sobre la teoría del gran reemplazo. Y bueno, era otro tema diferente, pero lo saqué las slides porque las tenía y estaba en Barcelona. Digo, aquí hay que sacarlo. Y le saqué todos los discursos de, bueno, todos no, algunos de Sabino Arana y de Maciá, de todos los que estaban de Esquerra Republicana históricamente. Y no era que ahora sea un perfeccionamiento, de hecho, era muy brutal las cosas que decía en aquel momento, desde el punto de vista de nativismo. Silvia Orriols está copiando lo que estaban diciendo personalidades del mundo, tanto de izquierda como de derecha, del catalanismo, del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. O sea que eso existe ahí. Pero respecto a la pregunta... Bien, por favor. Ya, por fin, ¿no? Ya, ahora llego a la pregunta. No, la pregunta es, el futuro. Vamos a ver. Sí que desde el punto de vista de ciencia política, y como bien ha dicho Elvira, estamos en un proceso donde se está viendo una polarización no solo política, sino afectiva, porque son dos fenómenos que van de la mano, pero que son diferentes, que afecta en gran medida a España, mucho a España, pero no es el único país. Y eso lo que hace es que a largo plazo lo que está creándose es decir, bueno, ya no existen, no estamos discutiendo tanto por políticas en concreto, ni por ideología. Lo que estamos discutiendo es de una forma de vista tribal que gobierne el nuestro. Y entonces eso lo estamos viendo hoy en día claramente, donde hay un bloque que está apoyando al gobierno, donde existe una completa incoherencia programática, social y de todo tipo, pero da igual, porque todos coinciden en que lo importante es que este gobierno se perenice por diferentes motivos la mayor parte del tiempo posible. Y eso, el problema es que está arrastrando a la sociedad. La sociedad de por sí, a pesar de que mucha gente que está cuestionando el futuro, los niños hoy en día nuestra educación, yo creo que, bueno, soy padre y la educación de los niños tienen unos valores y yo creo que hay un potencial para mantener a largo plazo, mantener un sistema democrático que gobierne, por lo menos países como España, donde sí que existe un sistema educativo que está en funcionamiento, una serie de valores humanos de los niños que son muy, muy importantes. El problema hoy en día yo creo que viene más bien de cómo los políticos y las élites alrededor de los políticos, que son económicas, pero también de periodistas, ciertas élites que están viviendo del clientelismo que proveen esto, es lo que está haciendo que hoy en día el ciudadano, no solo en España, sino en otros países, esté empezando a cuestionarse, no solo moverse hacia el populismo, que eso es lo que yo estoy estudiando tiempo, sino ahora ya hasta el autoritarismo. Estamos pasando de líderes que tienen propuestas populistas de dicotomización, moralización, del enemigo amigo, a líderes que ya van directamente es que no hacen falta las instituciones para nada, ni siquiera ya la apariencia de democracia. Entonces, si el populismo es un iliberalismo democrático, estamos transitando hacia un sistema de autoritarismo, que luego podría desembocar en totalitarismo, ¿vale? Entonces, yo creo que el problema es que tenemos como ejemplo economías que están funcionando bien, como China, y existen muchas jóvenes que dicen, bueno, no solo en España, en otros países, oye, si en Singapur o en China, que no tienen a lo mejor derecho a voto, pero, oye, vive muy bien, tiene mucho dinero, no le falta a lo mejor la casa, pues... Y eso acaba desacreditando a la democracia, al igual que los líderes tipo Trump o tipo Orbán o tipo Maduro. Bueno, Maduro ya no es democracia, pero... Y yo creo que eso es importante. Y lo último a decir, aquí en España, el problema es que tenemos un sistema, yo lo llamo performativo clientelar, porque se mezcla el tema de que la teatralización de esto y lo que importa es dónde tú puedes crear una performance dramática de victimismo-agresión y ayudar a mi amigo. Y estos amigos míos, a los que yo les voy a dar las dádivas, son los que me van a mantener, que son los periodistas, las redes económicas. Sí. Y yo creo que eso un poco hay que romperlo. Y no podemos entrar nosotros, ni de la izquierda ni de la derecha, con sentido a mantener eso. Entonces hay que romper esta lógica tribal y hay que volver a discutir de ideas, hay que volver a discutir de políticas y hay que desapasionarse. Y hay que salir de los bloques. Y yo creo que eso lo que creo que sí que nos daría un poco de camino en democracia. Tenemos 10 minutos, así que aprovechenlo para plantear la pregunta que quieran. Pregunta. Sí, pregunta. Vamos, es que eso
Es lo que no viene en el cartel. Bien, pregunta rápida y bueno, como nos hemos movido entre lo melancólico y la risa, que siempre está bien. Dos preguntas a Guillermo y a José Javier. Del jacobino, está en contra de la España autonómica, digamos, desafecto, gran desafección, yo también. ¿No sería conveniente hacer números gordos, ya que estamos en los trazos gruesos? Caballero, ciudadano, la España autonómica le cuesta a usted al año entre, no sé, entre 2.000 y 4.000 euros. No se puede hacer un cálculo exacto, evidentemente, ¿no? En contra de esto, si no tuviéramos un Estado autonómico, usted tendría tanto dinero más en el bolsillo. Eso cala rápidamente en el ciudadano. Sería cuestión de plantearlo y de poderlo hacer de alguna forma. Y a José Javier, hemos visto que las transferencias de las competencias ha sido un desangrado continuo, ¿no? Y pensamos en la sanidad, desastre. Pensamos en la gestión de las cuencas hidrológicas, desastre. De la seguridad, desastre. ¿Cuál de las transferencias de las competencias es razonable? Porque yo es que no le veo ninguna. Alguna más, ¿no? Porque sí, cogemos porque si no, no cogemos. Sí. Bueno, por el... Vale. Sí, por si acaso. Quiero que me valoréis si el problema no está en la educación. Y cuando hablo de educación, no es la educación universitaria, ni siquiera la de instituto, ni siquiera la de FP. Hablo de educación en el colegio. Y hablo de mi generación, tengo 53 años, si mi mujer me lo confirma, 53, 54, ¿vale? 53 años, y hablo de mi educación y de la gente que es más joven que yo. Porque yo lo que veo es que no tienen ninguna clase de conocimiento real. Y cuando hablo de conocimiento real, hablo de historia. Y señalo a una persona que he conocido hoy de la que voy a admirar el resto de mi vida. Siento haberla conocido tan tarde. ¿De acuerdo? Y esa era mi pregunta. Gracias. Bueno, si vamos a decir la edad aquí, voy a seguir yo también. Yo tengo más edad que el compañero que ha participado y hay una frase que ha dicho Elvira que me ha dejado pensando, que es real, la sabía, pero esas cosas que uno hace inside cuando la escucha dicha por otra persona, que es que en la historia de la humanidad solo muy poquito tiempo hemos vivido en democracia, muy poquito tiempo. Las diferencias de la izquierda, que es lo que se ha hablado bastante aquí, hemos hablado menos de la derecha que de la izquierda, es la izquierda esencialmente ha sido universalista, ahora no lo es. El objetivo fundamental de la izquierda ha sido luchar contra la desigualdad y por las condiciones de trabajo y la desigualdad en general. Esa han sido, si alguien que no sabe nada o viene de otro planeta pregunta qué es la izquierda, es la corriente política que lucha por la igualdad contra la desigualdad socioeconómica y que no tiene identitarismo porque es universalista. Para mí sería esa una definición. Y la actual, esta que también a mí me cuesta ponerle un nombre y no me gusta llamarla izquierda, a veces le llamo identitaria posmodernista, que se ha convertido en defender a pequeños colectivos, a mínimos colectivos y se olvida de lo central que es la desigualdad socioeconómica. Pero dejando el tema de la izquierda, el problema, hay una cosa que yo empleo mucho cuando hablo con amigos sobre temas políticos, que creo que nuestra sociedad tiene algo que yo llamo amnesia histórica. La amnesia histórica es que, habiendo pasado lo que hemos pasado en el siglo XX, pasan unos entre 50 y 80 años y la gente se le ha olvidado cómo ha surgido el totalitarismo, cómo ha surgido el nazismo, qué situación ha llevado a que desaparezca la democracia y tal. Si estamos en un periodo a la desaparición de la democracia, sin duda que tiene que ver la globalización, tiene que ver el nuevo lucha geoestratégica entre China y Estados Unidos, la tendencia autoritaria de Estados Unidos y el poder de la plutocracia tecnológica, que son lo que hoy marcan hasta si estamos aquí con esta luz encendida o no, porque con el desarrollo de la inteligencia artificial y otras cosas van a producir una transformación que sí, eso hasta ahora no lo habíamos visto. Entonces creo que de los problemas que hemos abordado aquí siguiendo el tema este, hay un problema que es global, que es universal, que se manifiesta en lo que está haciendo Trump, en sus socios europeos con tendencia autoritaria, el
el elemento Milei en Argentina, lo que va a pasar en Chile dentro de unos días, etcétera, etcétera. Ese es un problema que está fundamentado en un engendro de la polarización en nuestro país y que es en el mundo y que nuestro país se expresa en que no podamos hablar cuando, aunque coincidamos que 2 más 2 son 4, depende de quién lo ha dicho, podemos hablar o no. El problema está en la desigualdad que se engendra en esa aceptación que hemos tenido de los privilegios de los vascos, navarros y catalanes. Creo que es el central y la cuestión, siguiendo y ya termino esta pregunta, es ¿qué hacemos para acabar con esa desigualdad? Bueno, si no queremos pasar aquí la noche, 2 minutitos cada uno, porque nos cierran. Nos cierran literalmente. Por riguroso orden, te toca a ti empezar con las 2 preguntas de Ramón para este señor y este caballero que nos ha dicho quién le pregunta. José Herrera. No, ¿quién le pregunta a usted? A los 3. El más difícil todavía. Vale. Ramón, sí, los números, hay que hacerlos. Creo que se han hecho en alguna ocasión. Hay estudios bastante serios sobre eso. No se han publicitado, efectivamente. Pero ahí, claro, ahí está la clave muchas veces de los medios de comunicación, de las posibilidades de los pequeños actores para hacerse escuchar. No significa que no haya que intentarlo, indudablemente, pero creo que además del voluntarismo, creo que hay gente muy rigurosa. Yo recuerdo un estudio en UPyD, de hecho, en el coste de la Nueva España, ¿no? Creo recordar, del Estado, sí, o incluso de la ruptura, creo que se llama, tengo el libro lo hizo la Fundación Progreso y Democracia. Pero efectivamente eso sería una buena manera de persuadir en términos típicos, pero no la única, ¿no? Porque el Estado de las Autonomías creo que es enormemente ineficiente en términos de gasto, pero luego ha generado dinámicas de sálvese quien pueda que son absolutamente intolerables si nos tomamos en serio mínimamente el bien común, ¿no? O la propia razón de ser de una nación común. Entonces, claro, que el Congreso de los Diputados se haya convertido en una suerte de decir que hay una inversión entre el Senado y el Congreso y que parece que haya que llevar el qué hay de lo mío al Congreso de los Diputados como una configuración espuria, como una suerte de pseudocámara de representación territorial cuando el Senado no lo es, ¿no? Y que incluso para el problema demográfico, ¿no? Que no hemos hablado hoy, el problema demográfico, haya que poner encima de la mesa la agenda de Soria frente a la agenda de Teruel, frente a la agenda y la agenda del conjunto, ¿no? Y una mirada común y una mirada en el mejor sentido de planificación de políticas públicas en aras al bien común, ¿no? Y a la emancipación de todos. Bueno, pues yo creo que esto es absolutamente clave, con lo cual sí a los números, pero además a toda esta pedagogía pendiente. Bueno, yo, empezando con esta pregunta, yo creo que no hay que idealizar tampoco tanto o demonizar tanto lo que está pasando. Si uno mira la historia cuando España ha estado gestionando de una forma más centralizada, por lo menos a nosotros Andalucía no nos ha ido muy bien tampoco. Entonces, si uno compara todo este tipo de tendencias donde Andalucía quedaba atrás, quedaba olvidada, se usaban políticas, Franco puso un montón de políticas en marcha que lo que incentivaba que la gente se tuviera que ir. Entonces, el hecho que se esté abusando del sistema y que se hayan generado, como dice Guillermo, dinámicas aprovechando fallos en el sistema, no implica que todo sistema descentralizado tenga que abocar a eso, ni significa que la única forma que todo lo que pase a través del sistema de autonomía haya sido negativo. Los avances que hemos tenido en Andalucía, también a nivel de desarrollo de infraestructura, de educación, de todo eso, han sido importantes. Y en parte puede ser porque haya habido también una gestión nuestra cuando nosotros antes teníamos poca representación en Madrid, históricamente, comparado con otros sitios. Pero bueno, ahí ya discreparemos. Yo no soy un defensor capaz de espada del sistema autonómico que tenemos, simplemente yo desde el punto de vista del realismo, no me parece realista pensar que podemos mutar a un sistema sin autonomía a corto plazo. Yo creo que es bastante más factible que se intentase reformar el Senado y crear una Cámara verdaderamente territorial, multilateral, y si no funciona, ya intentar algo más duro, que creo que abolir la autonomía. Yo me parece que no es muy creíble. Yo no me pondría que se experimentase, pero creo que eso no hay voluntad política hoy en día. Y respecto al futuro, sí que el tema de la... Y eso hoy, Pedro Sánchez ha sido muy listo, que lo ha intentado coger, el tema del tecnofeudalismo, y yo creo que sí que es algo que es una cosa que hay que luchar y que es importantísimo, que se empiece, es otra cosa la semana pasada, regular para nivel de desinformación los algoritmos. Es muy importante regular eso y no hay todavía voluntad, no hay un discurso homogéneo, fuerte, yo creo,
Y creo que hay una oportunidad dentro de la izquierda porque es necesario. Genera mucha desigualdad la economía de las grandes multinacionales de tecnología. Totalmente. Muy brevemente, para que no se quede una pregunta sin responder, Elvira. Claro, no se enseña nada, dice usted. A ver, es que efectivamente es cierto, o sea, no se puede saber lo que nos enseña y entonces ha habido una demolición consciente. Es decir, no, entre los muchos problemas metafísicos que tenemos aquí hoy en día danzando, uno de los gordos es hasta qué punto esta enorme crisis que todo Occidente percibe como propia, como su gran crisis, porque tendremos grandes cuestiones planetarias que nos desafían, pero el Occidente completo tiene la sensación de que se está hundiendo en una crisis de valores, en una crisis de confianza, en una crisis de capacidad de influencia terrible. Y la pregunta que yo me hago, otra vez, no a ti no a contestar, Ana, hoy es que no hago más que hacer preguntas. La pregunta que yo me hago es ¿hasta qué punto esta enorme crisis del Occidente no se debe a que ha mandado al garete lo que ha sido nuestro sistema tradicional de educación, las humanidades, que nos han dado, digamos, ha sido la columna vertebral desde el ágora griega hasta el momento casi presente? El Occidente se ha educado de una determinada manera, ha mantenido presentes en su educación una serie de filósofos, una serie de historias, etc. Todo eso, esa historia, esa filosofía, esa matemática, todo eso formaba una tradición que una generación le dejaba a la siguiente. Y en los 80, aquí en los 80 es cuando ocurrió, pero fuera de España empezó antes, nos dio una alegría estupenda, sería el estado del bienestar y el exceso de alimentación, que fue en pensar que todo lo nuevo, por el hecho de ser nuevo, es bueno, y lo que han hecho nuestros antepasados, que eran medio tontos definitivamente, no vale para nada. Luego nosotros vamos absolutamente a ir siempre a la novedad. Bueno, pues este es el resultado. Un adanismo total, la ignorancia profunda de cuanto ha ocurrido en el mundo, de tal forma que las nuevas generaciones están desarmadas por completo. Desarmadas porque lo único que la historia te da, no te da la solución, pero sí te da un conocimiento de lo pasado que te permite afrontar las nuevas situaciones con una cierta orientación. Ni eso siquiera. Y vemos los problemas renaciendo otra vez por la base, que parece mentira que esté ocurriendo, pero está ocurriendo. Lo siento.